Muy buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por compartir conmigo esta hora, que es su costumbre, de 4 a 5 de la tarde, los domingos, por este canal 27 de RNN. Cualquiera que dura una semana leyendo periódicos, viendo noticiarios de televisión, programas de panel, programas de análisis económicos, programas de análisis político, uno cree o se crea la sensación de que esta isla está al revés o que se está a la deriva. Ciertamente en la República Dominicana faltan muchas cosas por hacer, hay otras que son muchas cosas por corregir. Siempre habrá cosas que hacer y siempre habrá cosas que corregir, porque las distorsiones las provoca el mismo ser humano. Dependiendo de cuáles son las intenciones que se tienen, dependiendo de cuáles son las capacidades que se tienen, de cuáles son los programas y los planes que se tienen, se pueden llegar a los fines y a los objetivos deseados en corto o en largo plazo. Pero el dominicano se ha venido acostumbrando a no querer que lo regulen, a no querer que lo ordenen. Si nosotros ponemos a hacer un análisis, es preocupante la situación que está pasando en la República Dominicana, que la sensación de fracaso, la sensación de desasosiego, la sensación de intranquilidad, es mayor esa percepción que la realidad misma. No significa que no lo hay. Ahora, ¿quién ha provocado esa percepción? Ciertamente al gobierno del presidente Danilo Medina, la oposición le ha ganado la guerra en materia de difusión pública. Porque si somos justos, hay que reconocer que en los últimos 6 años se han hecho esfuerzos por mejorar la vida del dominicano, por mejorar la tranquilidad, por llegar a una tranquilidad, una paz social. Ahora mismo tenemos una paz económica, tenemos una tranquilidad en materia económica, pero nos falta esa parte que es la delincuencia, Pero lo que quiero decir con eso es que la oposición política y una parte del empresariado que se ha sentido y que ha venido siendo afectada en materia impositiva, no porque no quieran pagar sus impuestos, sino porque de una u otra manera han sido hasta maltratados. Y además, otros empresarios que entienden que ha habido una competencia desleal y que no ha habido control en la competencia leal por parte del gobierno. Pero independientemente de esa parte mínima de los empresarios, los políticos de la oposición se han dado la tarea y reitero, le han ganado la guerra al gobierno en materia de difusión, se la han ganado. Porque incluso hasta los transportistas, que han sido siempre unos monopolistas, se han acomodado toda la vida en beneficios subterráneos, beneficios superficiales y beneficios hasta por encima de la superficie. Hasta ellos, si se quiere, se han ganado el favor del pueblo en materia de pasaje, en materia del costo del pasaje. Aunque yo entiendo que la última huelga o el último paro de transporte en el que salieron los pasajeros también a hacer, para mí que también eso fue trabajado, eso fue muy planificado. Pero hay que felicitar a esa posición política, que en colusión con los transportistas, que son parte de la oposición política, se la están poniendo difícil al gobierno. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Yo lo que creo y lo que entiendo que no debe haber oposición política, claro que no. Yo creo que sí que debe haber una oposición política. Debe haber oposición para todo. La oposición es buena en todos los sentidos. Pero yo entiendo que hay que buscar la manera de que nosotros, los dominicanos, no veamos el vaso siempre medio vacío, sino que lo veamos medio lleno. Hago esta introducción porque a partir del siguiente segmento vamos a tener la compañía del dirigente empresarial y empresario Antonio Tavera Guzmán,
para poder compartir con él algunas ideas que él mismo incluso ha estado exponiendo en los últimos días. Nos vemos en el próximo segmento, que este segmento ha sido corto para eso. Bien, continuamos con el programa Agenda Económica. Ya a partir de este segmento se une a nosotros el empresario Antonio Tavera Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas de Herrera y Santo Domingo. Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera ahora. Asociación Nacional de Empresas de Empresas e Industrias Herrera. Antonio, gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. Tú has llegado otras veces al programa, hemos hablado de temas importantes. Últimamente es bueno que toquemos los temas que tú has tratado últimamente. Y yo en el segmento anterior decía, Antonio, que a mí me parece que de una u otra manera los políticos, que está bien que exista la oposición, porque la oposición debe haberla, porque eso es lo que enriquece el debate, enriquece las ideas. Pero siento que de una u otra manera han provocado una sensación mayor que la misma realidad. El gobierno se ha dejado acorralar, si se quiere. Primero fue con corrupción, luego fue con delincuencia, luego ahora es con la ley de carburante. Y yo digo, y te hago la pregunta rápido, ¿es posible cambiar la ley de hidrocarburos sin que cree un problema fiscal? Bueno, antes de contestarte la pregunta, tú hablabas de que el gobierno se ha dejado acorralar. Sí. Mire, eso es una idea que yo pienso que es errada, muy errada, no de parte suya, sino muy instalada en la conciencia de esta sociedad. En una democracia necesariamente debe existir el contrapeso. Correcto. La oposición es un contrapeso, pero la ciudadanía también es un contrapeso y participa de la vida pública a través de su demanda. Y eso es parte de la democracia. Y eso es lo que enriquece la democracia. Entonces eso hay que entenderlo. No es que acorralen al gobierno. El problema es que la demanda de la ciudadanía, la demanda social, son demandas. Entonces la gente, el pueblo, los ciudadanos y ciudadanas, delegan un poder en los políticos que van al gobierno a través de su voto para que las demandas sean cumplidas. Cuando esas demandas no son cumplidas, entonces buscan los mecanismos cómo reclamar esa demanda. Entonces eso es parte de la democracia. Entonces hay que entenderlo así. Mire, la República Dominicana hace ya mucho tiempo se ha establecido un impuesto a los combustibles como forma de aumentar la presión tributaria. Ese aumento de los combustibles como forma de aumentar la presión tributaria, entonces ejerce una negatividad sobre las empresas, las industrias, sobre la gente, porque tiende a subir los costos de producción para las empresas. Por la dependencia misma. Tiende a subir los costos de los alimentos porque los combustibles son transversales a toda la producción, a la vida diaria de la gente. Cuando un camión baja de Jarabacoa o de Constanza cargado de repollo y le suben el gasoil, pues ese productor de repollo va a tender necesariamente a aumentar el precio de los repollos. La ciudadanía va a comprar el repollo más caro. ¿Por qué? Porque el costo de traerlo de Constanza hacia acá le ha subido. Entonces, los combustibles tocan la esencia de la vida misma de la gente. Entonces, fíjese que si nos quita competitividad, que en Guatemala precisamente hay una diferencia de prácticamente de 80 pesos convertido a dólar en términos de galón de combustible con respecto a nosotros. Un dólar y pico más o menos. Sí.
Entonces, es difícil que el gobierno pueda en estos momentos bajar el precio de los combustibles vía bajar el dinero que se está ganando como impuesto. O recaudando. Recaudando. Entonces, el gobierno no lo va a hacer porque entonces lo asfixiaría. Yo entiendo que para hacer eso habría que sentarse a hacer una gran reforma fiscal. Correcto. Y esa gran reforma fiscal, muy atrasada, y esa gran reforma fiscal, el gobierno sencillamente ha dicho que no la quiere ni la va a hacer, a pesar de que hay un mandato de ley que lo manda a hacer esa gran reforma. No quiere la reforma fiscal porque sectores como el nuestro y otros sectores importantes de este país están exigiendo que el problema del gasto sea puesto sobre la mesa. El problema de la calidad del gasto, no del gasto. Es que para hacer el pacto fiscal hay que votar por la ley de responsabilidad fiscal obligatoria. Mire, aquí está bien que la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo mande a hacer ese pacto, el fiscal, el eléctrico y el educativo. Pero mire, llevamos ya 3 años, casi 4 años del pacto eléctrico, del pacto educativo, y eso no ha transformado en nada la educación dominicana. Así es. Duramos 3 años discutiendo el pacto eléctrico y al final eso no se ha firmado. Entonces, ¿qué garantía tú tienes de que mediante un acuerdo como el que se quiso lograr con la educación, con el tema eléctrico, se llegue a conclusiones felices para todos en una discusión de reforma fiscal? Yo lo que pienso es que los gobiernos tienen que pensar en la gente. Tienen que pensar en la competitividad de los sectores empresariales a la hora de transformar la fiscalidad. Y tiene que pensar sobre todo en cómo esa fiscalidad va a ayudar a movilizar a la gente, a sacar gente de la pobreza. Porque aquí se tiene instalado en los distintos gobiernos de que con ayudas sociales, con tarjetitas, con bono luz, con bono gas, la gente sale de la pobreza. Mire, el 98% de los sectores empresariales son pequeños y medianos empresarios. El 84% de las empresas dominicanas emplean de 1 a 15 empleados, para que usted vea el tamaño de nuestras empresas. Aquí hay una informalidad de un 60%. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no le da en una nueva fiscalidad los incentivos necesarios para que esas pequeñas y medianas empresas perduren el tiempo y sigan creando empleo y puedan convertirse de micro a pequeño y de pequeño a mediano y de pequeño a grande, para que haya una movilidad permanente, entonces usted difícil pueda hacer avanzar este país. En un país de una economía pequeña como esta y compuesta por un sector empresarial como el que le acabo de decir. Entonces, la reforma fiscal debe de hacerse con ese sentido. Entonces, para eso los gobiernos tienen que tener sentido país, compromiso país y tener clara una visión del desarrollo que esté acorde con lo que estos tiempos nos están demandando. Entonces, eso es lo que se necesita, más que sentarse a discutir para que un sector quiera balancear la balanza a su favor, sectores, por ejemplo, económicos, de un sector empresarial, que siempre es el que ha puesto la agenda de este país, que aunque es minoritario en términos cuantitativos, pero en términos cualitativos, pesa mucho. Entonces, sentarse a discutir en un espacio como el Consejo Económico y Social, donde ese peso es trascendental, entonces será difícil. Yo pienso que el papel es del gobierno y la visión del gobierno, y cómo el gobierno va a favorecer a la mayoría, tanto de los sectores empresariales medianos y pequeños, como la gente de esta sociedad, la gente humilde, la gente que necesita movilizarse, la gente que necesita salir de la pobreza, y un sector empresarial que necesita volverse competitivo, necesita sobrevivir y necesita crear empleo y riqueza. Tú sabes que una de las cosas, y si no es así, o sea, si tú no estás de acuerdo conmigo, pues igual necesito tu opinión. Te lo respeto, como quieras. Igual necesito tu opinión. Una de las cosas que nos está creando problemas para lograr transformaciones sociales, incluso para lograr un pacto fiscal y cualquier otro pacto que nosotros, fíjate, que no hemos podido lograr, ha sido el problema de la escasez o de la falta de liderazgo a nivel general que tiene la sociedad dominicana. Perdón que te interrumpa. Yo no creo que
sea simplemente escasez. Es falta de compromiso con el desarrollo de este país. Está bien, por cualquier sea, pero siento que de una u otra manera el dominicano no se ha venido dando cuenta, que yo le he venido advirtiendo, que estamos aniquilando el liderazgo social. Y ese es el gran problema de nosotros. Ahora, ¿cómo se convoca? Con ejemplo, porque sobre todo es, si tú me vas a convocar a mí a hacer una transformación social, yo tengo que sentir que tú eres alguien para mí, para yo poder ir a donde ti y escucharte y hasta estar de acuerdo, aunque sea medianamente contigo. Ahora mismo, el dominicano no cree en nadie, no tiene a nadie como un norte, no tiene a nadie como un líder, no hay líder a ningún nivel. Tú ves dirigentes empresariales, dirigentes del transporte, que al final no son líderes tampoco, simplemente son dirigentes. Y es un problema que tiene esta sociedad, Antonio. La transformación se logra con liderazgo, no con dirigencia. Mire, yo lo que pienso que las transformaciones se logran cuando la gente participa de esas transformaciones. Pero no quiere participar. Bueno, no quiere participar porque en el caso dominicano, es una población que, a pesar de estar sufriendo todas las calamidades del mundo, es un sector empresarial, el 98%, que, a pesar de tener una mortalidad de 4 años y estar sufriendo todas las situaciones de dificultades para echar su pequeña y mediana empresa, entonces tiene miedo. La gente tiene miedo. Esta es una sociedad que está caracterizada en este momento por el miedo y por la desconfianza. Entonces, cuando la gente tiene miedo y tiene desconfianza, entonces ve la solución de los problemas individualmente y con el sálvese con quien pueda. Entonces empiezan a surgir una serie de mecanismos de sobrevivencia de la gente a través de todo lo que usted se puede imaginar, ¿se entiende? Inclusive a través de justificar la corrupción para sobrevivir. Entonces la corrupción se vuelve una cultura. Entonces, cuando los pueblos llegan a ese estadio, llegan a esa situación, entonces tenemos graves problemas de gobernabilidad, tenemos graves problemas de subsistir hacia el futuro y tenemos graves problemas para hacer avanzar en términos de riqueza este país y en términos de competitividad, y más en un mundo que se ha convertido en una sola zona de comercio, un mundo tan abierto, una economía tan abierta como esta. Entonces, aquí tenemos que resolver esos problemas para poder avanzar. Entonces, aquí hay que hacer conciencia de que esto tiene que ser una concertación de voluntades nacionales, ¿te entiendes? Sí. Y que esta población, que los pequeños y medianos empresarios, que la población en general, entonces le exija. Y que exija por todos los mecanismos que tiene que exigir. Claro, siempre apegado a las leyes, a la Constitución, pero que exija los derechos que esa Constitución le da. Sí. Tú mencionaste la informalidad. Así es. La informalidad económica tú la planteas entre 58 y 60%. Ahorita 60%, los números andan por 58 y 60%. 60, depende quién. Hace 5 años esa informalidad andaba por los 40 y algo. Ha venido subiendo, sostenible, un crecimiento sostenible de la informalidad. Yo precisamente estaba hablando con un grupo de amigos, donde yo decía, yo estoy sufriendo en carne viva cómo dan desertando los empleados de las empresas, cómo van desertando para quedarse sin un empleo fijo. Están prefiriendo irse a cualquier actividad informal, vale parking, motoconcho, venta en una esquina de lo que sea, porque calculan que el sueldo mínimo, que es 14.900 y algo, se lo gana cualquiera. Yo personalmente he defendido a la parte empresarial, porque la palpo, la manejo directamente, de que no es tan fácil, como dicen algunos sectores del gobierno y otros políticos que son de la oposición, de que habría que aumentar el sueldo mínimo de nuevo a 20, a 25 mil pesos. Pero no entienden esos sectores que sin un código laboral correcto, ya reformado, los empresarios no pueden seguir aumentando el salario, porque nada más no es el mínimo que se va a aumentar. Habría que hacer una escala de aumento, porque cada aumento
es 1.65, o sea, no es nada de simplemente. Pero sin embargo, la realidad es que la informalidad sigue creciendo y por eso hay un problema incluso de presión tributaria, hay un problema incluso de que no hay una seguridad social para mucha gente, que salen de la seguridad social para convertirse en un informales. Yo entiendo que ustedes o nosotros los empresarios y el gobierno tiene que antes que cualquier otra reforma, porque la fiscal no se va a poder, es la laboral, el código laboral hay que modificarlo. No sé cuál es la opinión de la asociación que tú diriges. No, mire, aquí dentro de las grandes reformas que hay que hacer es también la del Código Laboral, incluyendo la gran reforma que hay que hacer en términos de los empleados, seguridad social y de pensiones también. De los obreros que Entonces, entienden ¿qué pasa? Que no es bueno, que no es necesario. No, yo pienso que el Código de Trabajo dominicano fue muy moderno cuando se estableció en los años 90. Ya la relación del hombre con el trabajo ha cambiado, nuestras empresas han cambiado, el mundo ha cambiado, entonces yo pienso que eso hay que transformarlo. Ahora, yo pienso que los trabajadores lo que tienen miedo es que se les quiten muchas de las conquistas que ellos han logrado. Yo pienso que hay que sentarse con la realidad sobre la mesa y con las buenas intenciones de ambas partes. Pero sí, naturalmente, el código hay que transformarlo. Yo no creo que haya que quitarle ya los derechos fundamentales que se han ganado. Hasta ahora, te diría, bueno, el tema fundamental es la cesantía. Yo creo que el sector empresarial, a pesar de que eso es un pasivo muy enorme, pero ya está ahí. Ya habría que buscar cómo nosotros vamos a negociar eso y cómo vamos a establecer ahora un tipo de seguro de desempleo, de cesantía, como le quiera llamar, que no lesionen tanto a las empresas y que no hagan más competitivos, pero nunca tampoco lesionando a nuestros trabajadores. Eso lo tenemos claro en la asociación. Entonces, pero nada más no es esa reforma. Mire, usted hablaba de la informalidad. Ser informal es como no haber nacido, es como cuando usted nace y no tiene acta de nacimiento, usted nunca va a ser ciudadano. Ser informal quiere decir que usted no existe, que usted no tiene derecho a un préstamo a una institución bancaria, que usted no tiene derecho a un seguro de salud para los empleados ni para usted, que usted no tiene derecho a una pensión por más pírrica que sea. Entonces usted no tiene ningún derecho como empresario informal. Entonces, y esa informalidad, la gente va a la informalidad por dos cosas. Primero, porque los salarios son muy bajos. Y los salarios son muy bajos no por ese código de trabajo, sino porque la productividad de nuestras empresas son muy bajas. Así es. Los niveles de formación de capital humano aquí son muy bajos. La economía es muy pequeña. Entonces, todos esos factores hacen que los salarios estén deprimidos, más otros factores también. Entonces, sí, porque es que 14.900 pesos no sí, van para pero nada. también, mire, aquí hay un problema, y es que el Estado dominicano se ha desentendido de uno de sus roles principales, que es proveer bienes públicos. En la medida de que usted diseñe unas buenas políticas de transporte y haya en este país transporte eficiente, cómodo, a buen precio, en esa medida mi trabajador y el suyo va a dejar de gastar el 25% del salario que ganan en transporte. Segundo, si tuviéramos buenos hospitales, una salud universal, pública, ya sea que se ofrezca a través de terceros, pero pública, y que la salud privada sea una decisión del que la quiera tomar, pueden existir las dos cosas, los dos renglones. Claro. Entonces, si eso existiera, nadie tiene que ir a una clínica privada a gastar mucho dinero. Me refiero a los que no tienen seguro. Correcto. ¿Te entiende? Entonces, si usted tiene una buena electricidad constante, usted no tiene por qué comprar una plantita eléctrica. Si tiene agua potable, no tiene por qué hacer una cisterna o un pozo. Entonces, todo eso te disminuye los niveles de salario. Y si te lo estuvieran ofreciendo, no dando, sino como la obligación de un Estado, entonces tu salario rindiera más. O sea que hay que verlo por las dos vías, ¿eh? Hay que verlo por las dos vías.
Pero aquí ya no soporta las reformas aisladas, ya no van a dar resultados las reformas aisladas, porque hemos llegado a una situación tal en que ello no va a funcionar. Van a ser parchos que serán cortoplacistas, parchos que te darán resultados en corto plazo. Pero las grandes reformas acá hay que hacerlas para que den sus resultados en el corto, mediano y sobre todo pensando en el largo plazo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el tema de presupuesto. Sí, presupuesto. No os corten, amigos. Bien, continuamos con Antonio Taveras Guzmán, dirigente empresarial y empresario. Antonio, vamos a hablar de presupuesto. Tenemos un presupuesto de 922 mil millones de pesos. Le falta poquita cosa. Para el año 2020 seguro que vamos a tener ya de 1.000 millones. Ustedes como empresarios se han expresado un poco pesimistas con el presupuesto en términos del déficit fiscal que va a haber, de que dejaron el petróleo como si fuese casi a $61 el barril de petróleo. Así es. Que no se reflejaron exactamente bien los gastos como... Pues, ¿cuál es la posición clara que tienen ustedes con esa observación del presupuesto que están haciendo? Bueno, que es un presupuesto que no está elaborado sobre base realista. Eso mismo que usted acaba de mencionar, solamente el hecho de que se parte de una base de un petróleo a 62 y pico el barril de petróleo es poco realista, porque inclusive cuando ya se envió al Congreso estaba en 80, ahora en estos días ha bajado un poco, pero anda por los 69, 70 dólares por cada dólar que... El FMI, el Banco Mundial, lo plantean que cerrará el año próximo, tal vez en 68. Pero bueno, y por cada dólar que sube el barril, aquí sube la factura petrolera en 62 millones de dólares al año, son casi 3.000 millones. Ya usted va a encontrar un gran déficit por ahí. Eso es poco realista. También no se tomó en cuenta la posible subida de la tasa de interés de Estados Unidos. Eso también es poco realista. Poco realista también es usted consignar en el presupuesto casi 95.000 millones de pesos, que no se sabe en dónde va a sacarla sin hacer ningún tipo de reforma fiscal. No se sabe, no especifica. Eficiencia recaudatoria. Bueno, pero ya todas las medidas que se han tomado están tomadas. Ojalá sigan eficientizando. Pero lo más penoso es que el gasto superfluo se ha dejado intacto o ha aumentado. Tú sabes que yo tengo una teoría. Entonces, de la eficiencia de recaudación. El gasto se ha aumentado, el superfluo. Pues nosotros siempre me he dicho que este país necesita más gasto social, claro, pero más gasto de calidad y gastar donde se necesita. Entonces, aquí seguimos empleando gente en el Estado, en las agencias, distintas agencias del Estado, y el Estado sigue no brindando los servicios. 700.000 personas trabajando. Ahí en el presupuesto está consignado que vamos a tener un déficit fiscal de 1.7. Lo tienen planteado para ello. Eso es imposible y ellos lo saben. Eso es imposible. Ahí está consignado también que por entradas extraordinarias va a haber unos 10.000 millones de pesos. En el pasado lo hubo porque hubo una empresa privada que vendió acciones y entonces se cobró. Correcto. Pero ahí también está consignada, que lo estaba viendo hace un rato, en un artículo, de que autoriza al Estado Dominicano a desprenderse de hasta el 10% de activos del Estado. Nosotros no sabemos si eso es para bajar el problema del déficit o de la deuda. Nosotros no sabemos si es que van a vender a Punta Catalina. Ojalá que sea así. Ojalá sea así. Aunque no sea el 100%. O qué es lo que van a vender, pero algo van a hacer. Y eso te dice a ti
que no es verdad que el gobierno no está preocupado por el problema del endeudamiento. Claro que sí. Está preocupado porque está constituyendo una camisa de fuerza, ¿me entiendes? Y no creo que esté preocupado porque quiera resolver el problema del futuro, sino por el desorden que se le puede armar, que eso es lo lamentable. Óigame, de cada 100 pesos que hay en ese presupuesto, casi 43 pesos son para el servicio de la deuda. El déficit cuasi fiscal sigue creciendo porque el Estado, el gobierno, no cumple con la ley de capitalización del Banco Central. Y eso es un grave problema también. Entonces, yo pienso que ese presupuesto está hecho para hacer, como siempre se hace, presupuestos complementarios y justificar justificar nuevos empréstitos, nueva deuda, justificar un aumento del déficit fiscal también. En caso de que nosotros sigamos con este derrotero de endeudamiento para cubrir presupuesto, deuda para pagar deuda. Así es. Eso incluso ya lo dijo el director del presupuesto, que es una realidad. Eso no lo puede ocultar nadie. Nadie lo puede ocultar. No, ellos no es que están ocultando, no están siendo sinceros con la población. Bueno, pero ya hasta tuvieron que decirlo. Yo soy de los que dicen que eso es insostenible. A mí no me... Yo sé que, y lo felicito, porque la han manejado muy bien, es manejable, pero una cosa es que sea manejable todavía y otra cosa es que sea sostenible. Mi posición es que esa situación es insostenible. ¿Usted sabe cuánto era la relación Producto Interno Bruto y la deuda en el 2008? Un 30%. Sí, ahora, pero, a pesar de lo que diga el gobierno dominicano, que anda por un 40-41, anda sobre el 50. Pero Antonio, a mí no me importa el porcentaje del Producto Interno Bruto. Bueno, lo que me importa es la capacidad de pago. Claro, la capacidad de pago. Puede tener 100% el Producto Interno Bruto, pero tiene capacidad para pagar. Es correcto, pero quería señalarte eso. Porque Japón tiene 253 y paga bien, paga Estados Unidos tiene 106 bien. y otros países tienen 100 y pico, no importa. El asunto es que nosotros no tenemos capacidad de pago. Estamos cogiendo dinero prestado para pagar deudas. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Si esto sigue... en el tiempo, ¿qué va a pasar? Bueno, lo mismo que cuando usted toma prestado a un banco, no le cumple con las mensualidades que tiene que pagar. Bueno, pero el banco te embarga. Bueno, buscarán los mecanismos para cobrar. Aquí la crisis de la deuda, le van a hacer el juego. La crisis, sí, lo cerrarán, pero buscan los mecanismos para cobrar. Más impuestos. Óigame, una de las situaciones... Una economía restrictiva. Uno de los problemas es que la composición de la deuda ha cambiado. Ya la mayoría de este país ya no son con la banca multilateral. No es multilateral, ¿Tú entiendes? Son bonos que están en la mmano de cualquier especulador del mundo. Así es. Entonces usted no sabe cuando esta situación explote qué van a hacer esos especuladores. Así es. Entonces eso es un problema grave. Y la van a cobrar como sea. Ya en el 16 la cobraron con las aduanas y una invasión a este país. Ya en los años 80 la cobraron con unas reformas estructurales tan profundas y difíciles para la población que este país y América Latina la pasó muy difícil. ¿En qué tiempo podríamos tener una Argentina? Bueno, mire. Que se llama disminución forzada del Estado. Cuando usted analiza la proyección del crecimiento de la economía americana, que impacta muy positiva aquí, ya cuando estábamos analizándola hoy, y ya entonces empieza ya a desarrollarse. Ya el Fondo Monetario acaba de poner a la baja para el 2019 la economía americana. Entonces, para el 2020 nosotros podríamos tener graves problemas en este país, con el problema de la deuda, con el problema de los déficits. Y es que aquí dependemos mucho de esa economía. Dependemos mucho de la economía norteamericana. Ahora más, porque tenemos un turismo creciente de parte de ellos y una remesa. Y a partir del 2008 hemos estado dependiendo para este crecimiento de ese endeudamiento. Y cuando esa posibilidad se cierra, entonces vamos a tener problemas. ¿Que los chinos pueden ser una salida? Bueno, eso
Eso sería catastrófico, ¿te entiendes? Lo veo con los ojos más cerrados que los chinos. Así es, así es. Sí. Entonces, ¿hasta dónde vamos a aguantar? Sin reforma, sin disminuir el gasto, sin disminuir la corrupción, sin que estas instituciones funcionen. Óigame, sin que nosotros hagamos la reforma que tenemos que hacer para hacer un país más competitivo, las empresas más competitivas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo he dicho que si nosotros no empezamos ya a hacer la reforma y cada día se va volviendo más difícil la reforma porque cada día se va complicando y en la complicación entonces las operaciones que hay que hacer van a ser más profundas y más difíciles. Y ahí te hago la pregunta, ¿quién pierde a partir de que tengamos una situación, vamos a decir tipo Argentina, o una situación que forzosamente vamos a tener que hacer? Bueno, mire, perdemos todo. Los sectores productivos, los empresarios perdemos mucho. El Estado. Perdemos mucho. La gente pobre se convierte en más pobre. Correcto. Nosotros pudiéramos estar cerrando nuestra empresa si eso pasa. Entonces, ¿por qué los empresarios no imponen la reforma? Mire, yo he dicho, y le dije hace un rato, que el 98% de los sectores empresariales son pequeños y medianos. Que aquí hay un sector empresarial cualitativamente fuerte y cuantitativamente pequeño, pero muy fuerte e impone la agenda. Entonces, dentro de ese sector empresarial hay muchas confabulaciones con algunos sectores también del gobierno. Entonces, no actúan con el contrapeso necesario para imponer la reforma. Pero hasta ellos perderían. Ellos perderían, porque eso es cortedad. Pero algunos ya no viven acá, viven entre acá y viven fuera, o tienen su avión preparado para cuando la crisis... Pero hasta eso le crea problemas. ¿Te entiendes? Pero nada, yo pienso que este es un país de todos. Aquí todos tenemos que sentarnos a hacer una gran concertación para buscarle solución a partir del compromiso país a todos nuestros problemas. Este es un país con muchas potencialidades, óigame, con muchas potencialidades. Bendecido por Dios. Bendecido por Dios y sobre todo con mucha gente trabajadora. Sí. Mucha gente. Ayer yo estaba en la inauguración de la Feria PYME de Ignacio y Méndez y Industria y Comercio. Y yo me regocijé viendo ahí todas estas mujeres artesanas, cómo trabajan. Me encontré con una jovencita que es productora de cacao orgánico. Me encontré con una productora de miel, mujeres. O sea, entonces tú dices, este es un pueblo trabajador, un pueblo que no es haragán, le gusta trabajar. Entonces, si tú tienes un pueblo trabajador, tienes todas las condiciones como isla, como país. Aquí es un mini continente. Nosotros somos un mini continente en términos agrícolas. ¿Para qué hemos olvidado la producción agrícola? Posición geográfica invidiable para el desarrollo del turismo. Óigame, niveles buen clima, todo lo tenemos. Ahora, tierra buena. Tenemos tenemos gente con poco compromiso, élite política y económica con poco compromiso país. Entonces, yo pienso, y a mí no me cabe duda, que aquí con visión del país, con entender la realidad de este país, el mundo en que estamos viviendo, los cambios que hay que provocar en este país dentro de la democracia, dentro de la legalidad, dentro de lo pacífico. Aquí no necesitamos nada violento, no queremos nada de eso. Necesitamos gente comprometida, que nos sentemos a negociar los cambios, para que todos ganemos. Al sector empresarial le interesa un clima de negocio que sea bueno y estable. Que el presupuesto. Bueno y estable. Al sector empresarial le conviene, óigame, que haya un clima de competitividad eficiente, que todos compitamos. Al sector empresarial no le conviene que haya una economía concentrada, tan concentrada como la que tenemos en nuestro mercado. No le conviene. Correcto. Entonces, todo eso tenemos que negociarlo, sentarnos en la mesa de negociación. ¿Te entiendes? Para poder echar este país hacia adelante. Nada de monopolio. ¿Te entiendes? Y que el Estado recobre su función. Correcto. Y óigame, el Estado es el poder central de un país.
Entonces, si el Estado pierde su función, su capacidad de intervenir en lo público, entonces lo perdemos todo. Exactamente. Entonces, aquí el Estado... De ahí debe partir todo. Claro, el Estado no es capaz siquiera de recuperar sus espacios públicos. Aquí cualquiera ocupa una acera y nada de nada. Exacto. Ahí en la zona El Estado no industrial puede de hacer Herrera conducción con ningún sector. tenemos problemas en la zona industrial porque Así nos es. ponen muchos tarantines frente, nos ponen camiones de comida. Ocupación de espacio público. Cuando acudimos a la representación del Estado, que es las autoridades por Las ahí, municipales. nada, nadie hace nada. Entonces uno se siente impotente y entonces eso te crea un Pero clima entonces de hay un negocio sector empresarial negativo. débil. Hay un sector empresarial débil, porque no, ni siquiera tiene capacidad y fuerza para poder demostrarle a un gobiernito municipal, y escúchenme tal vez el diminutivo, para que imponga lo que tiene que imponer, porque se están dejando arropar. Mire, por ejemplo, en ese caso, Santo Domingo Oeste, nosotros hemos sentado 10 veces al síndico. Hemos hecho 20.000 acuerdos y nada se cumple. Hemos hecho protestas. Sí, los con la empresarios. sombrilla mamey, rueda de prensa frente al monumento de nuestra asociación. Sí. Y hemos hablado hasta con el presidente para que cumplan con su función. No es pidiéndole que nos agarren las calles, es que pagamos impuestos y necesitamos que nos arreglen las calles de la zona industrial, que haya iluminación, que haya seguridad, ¿te entiendes? Y no lo pedimos, y que desalojen óyeme, la y ocupación. lo hemos estado exigiendo. Claro. Entonces, Todos esos mercados y ese comercio informal que hay en todo. ya nos falta nada más en marcha. Y yo creo que los empresarios no podemos... 1 minuto, 2 minutos. Vamos a hablar de Punta Catalina. Dígame de Punta Catalina. Punta Catalina encendida. Yo tengo mi posición con Punta Catalina, he dicho. Pero yo soy el entrevistado, déjeme decir la mía. Pero Punta Catalina para mí tiene que venderse más tarde que temprano. El Estado no se puede quedar con eso. Punta Catalina resolverá o no resolverá parte del problema eléctrico. Mire, el problema eléctrico central de este país no es generación. Punta Catalina va a adicionar al sistema un 25% de la generación. Pero si las distribuidoras te pierden el 32, 34, 35, a veces un 40 en alguna zona, entonces van a perder el 40, el 34, el 32% de ese 25% que se le va a adicionar. Punta Catalina tiene un costo que el Estado tiene que recobrar en su costo. Entonces, a menos que usted no tenga una política populista eléctrica, en el sentido que en algunos momentos empiece a regalarle a los barrios deprimidos electricidad por una visión populista, entonces los barrios tendrán electricidad. Pero ya lo por hace. eso. Pero entonces aquí hay problemas centrales del problema eléctrico que ese pacto pudo haberlo resuelto y no lo resolvió. Entonces aquí necesitamos que vengan empresas de todo el mundo a competir en términos de generación y que los costos de generación se abaraten por esa competencia y que esa competencia tenga normas, tenga direccionalidad, hayan organismos competentes, independientes del sector político o del sector empresarial, que sea un árbitro imparcial, porque ahí se mueve mucho dinero. Entonces ahí necesitamos institucionalidad y cero corrupción, que yo pienso que es lo que ha pasado en el sector eléctrico y en la mayoría de los sectores por la corrupción, por la falta de transparencia. Ese es uno de los problemas fundamentales de este país. ¿Te entiendes? No resolvemos el problema del transporte porque queremos entonces favorecer a un sector. No resolvemos el problema eléctrico porque hay grandes negocios que no se pueden tocar. Pero yo pienso que los gobiernos, cuando actúan así, se ilegitiman frente a la población. Y por eso ya la gente no cree ni en los gobiernos, ni en las instituciones, ni en los partidos políticos, no creen nadie. Las encuestas últimas dicen que más del 70% de la población no se siente representada en ningún partido político, en ningún liderazgo. Entonces es una desgracia. No creemos en el Congreso, no creemos en la policía, no creemos ya ni en la iglesia, ha venido bajando. En las instituciones. No creemos en nada, no creemos en la justicia. Bueno. Entonces yo decía al inicio que una de las características de este momento en esta sociedad es la desconfianza y el miedo. Y el actuar individualmente y sálvese quien pueda. Entonces, una sociedad es una sociedad, es un colectivo. Sí. No puede permitirse actuar así. Claro. No,
vamos a resolver nunca los problemas colectivos desde la individualidad. Los problemas sociales son colectivos y colectivamente hay que buscarle solución. Antonio, el programa terminó. Gracias por venir al programa, exponer tu idea que representan a un sector empresarial. Muchas gracias. Oye, a ustedes, amigos, gracias por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.